Resumen de la obra, El Fistol del Diablo de Manuel Paino. En la Ciudad de México del siglo XIX, entre calles bulliciosas, cafés frecuentados por políticos y casas donde convivían la apariencia y la miseria, comienza a desarrollarse una historia compleja que mezcla crítica social, humor y retratos vivos de la vida cotidiana. La narración no se centra en un solo protagonista, sino que introduce una serie de personajes cuyas vidas se entrecruzan, formando un mosaico representativo de la sociedad mexicana de la época. El relato abre con una descripción detallada del ambiente urbano, vendedores ambulantes, carruajes que transitan con dificultad por calles irregulares y una población marcada por profundas desigualdades. En este contexto aparece uno de los elementos más llamativos de la obra, el famoso fistol, un objeto que, más que poseer poderes sobrenaturales explícitos, funciona como símbolo de ambición, engaño y movilidad social. Entre los personajes que comienzan a perfilarse destaca un joven de origen humilde, cuya vida refleja las aspiraciones comunes de quienes buscan ascender en una sociedad rígida. Su entorno está lleno de limitaciones económicas, lo que lo obliga a moverse entre pequeños trabajos y relaciones inestables. Este personaje, como muchos otros en la novela, no es completamente virtuoso ni totalmente corrupto, que más bien, encarna las contradicciones de su tiempo. Paralelamente, se introducen figuras pertenecientes a clases sociales más altas, comerciantes, burócratas y personas que, bajo una apariencia respetable, ocultan prácticas cuestionables. Paino utiliza estas descripciones para evidenciar la hipocresía social, mostrando cómo la moralidad pública muchas veces difiere de las acciones privadas. El fistol aparece en este contexto como un objeto ligado a ciertas intrigas. No se presenta de inmediato como algo mágico, sino como un elemento que circula entre personajes y que despierta curiosidad. Su valor no radica únicamente en lo material, sino en las historias y rumores que lo rodean. Se dice que ha pasado por diversas manos, siempre asociado a cambios inesperados en la fortuna de quienes lo poseen. A medida que avanza la narración, el lector comienza a notar que la obra no sigue una línea argumental única. En lugar de ello, se construye a partir de episodios que, aunque en apariencia independientes, están conectados por temas comunes, la ambición, la apariencia social y la lucha por sobrevivir en un entorno desigual. Uno de los recursos más característicos de Paino es el uso del narrador que comenta directamente sobre los personajes y las situaciones. Este narrador no es neutral, que emite juicios, ironiza y, en ocasiones, se dirige al lector para hacerlo partícipe de la crítica. Gracias a este estilo, la obra adquiere un tono cercano, casi conversacional, que refuerza su carácter satírico. En este primer tramo también se perfilan situaciones de engaño y oportunismo. Algunos personajes buscan mejorar su posición mediante alianzas estratégicas, matrimonios convenientes o incluso fraudes discretos. Estas prácticas no son presentadas como excepcionales, sino como parte del funcionamiento cotidiano de la sociedad. El fistol, en medio de estas dinámicas, comienza a adquirir una dimensión simbólica más clara. Representa la posibilidad de cambio, aunque ese cambio no siempre está ligado al mérito o al esfuerzo. Más bien, parece depender de circunstancias ambiguas, de conexiones sociales o de simples golpes de suerte. La narración deja entrever que el objeto será un hilo conductor entre distintas historias. Su presencia, aunque aún discreta, anticipa conflictos futuros y revela la forma en que los objetos pueden adquirir significados que van más allá de su naturaleza física. Así, este inicio no busca resolver una trama, sino establecer un universo narrativo rico en matices. La Ciudad de México se convierte en un personaje más, un escenario donde conviven la esperanza y la corrupción, la ingenuidad y la astucia. El lector queda invitado a observar, más que a juzgar, a comprender las motivaciones de los personajes y a reconocer en ellos reflejos de una sociedad en constante transformación. En este mundo, el fistol no es simplemente un adorno, es un símbolo que, poco a poco, irá revelando su verdadero papel en las historias que están por desarrollarse. A medida que la narración avanza, el entramado social de la Ciudad de México se vuelve más complejo y dinámico.
Manuel Paino amplía el panorama introduciendo nuevos personajes y situaciones que, lejos de ser anecdóticas, revelan las tensiones propias de una sociedad marcada por la desigualdad, la apariencia y la constante búsqueda de ascenso social. En este punto, el relato comienza a centrarse con mayor claridad en individuos cuyas vidas están determinadas por la necesidad y la astucia. Entre ellos destacan jóvenes empleados, dependientes y pequeños comerciantes que, sin recursos suficientes, se ven obligados a recurrir a estrategias poco convencionales para mejorar su situación. La ciudad, en este sentido, se presenta como un espacio donde la supervivencia exige ingenio tanto como moral flexible. Uno de los aspectos más notorios en esta parte es la descripción de los ambientes interiores, casas modestas, oficinas públicas y establecimientos comerciales donde se desarrollan conversaciones cargadas de dobles intenciones. Paino dedica especial atención a estos espacios, utilizándolos como escenarios donde se manifiestan las verdaderas motivaciones de los personajes. El fistol continúa circulando de manera discreta, pasando de una mano a otra en medio de transacciones que no siempre son claras. Su presencia, aunque todavía no ocupa el centro absoluto de la acción, empieza a vincularse con ciertos episodios de cambio repentino en la suerte de quienes lo poseen. Más que un objeto mágico en sentido estricto, se consolida como un elemento cargado de simbolismo, asociado a la fortuna incierta y a la ambición humana. En paralelo, se desarrollan situaciones que evidencian la fragilidad de las relaciones sociales. Amistades que parecen sólidas se ven afectadas por intereses ocultos, y acuerdos aparentemente beneficiosos terminan revelando condiciones desventajosas para una de las partes. Este constante juego de apariencias refuerza la crítica social que atraviesa toda la obra. El narrador, fiel a su estilo, interviene con comentarios irónicos que invitan al lector a reflexionar sobre lo que observa. No se limita a describir los hechos, sino que los interpreta, señalando las contradicciones entre el discurso moral de los personajes y sus acciones reales. Este recurso permite que la historia funcione tanto como relato como análisis social. A lo largo de este tramo, también se introducen episodios relacionados con la vida cotidiana que, aunque en apariencia simples, contribuyen a construir un retrato detallado de la época. Las costumbres, las formas de trato y las expectativas sociales son presentadas con precisión, lo que otorga verosimilitud al conjunto narrativo. El fistol, en este contexto, comienza a adquirir una función más definida como hilo conductor. Su tránsito entre distintos personajes permite conectar historias que, de otro modo, parecerían independientes. Cada nuevo poseedor del objeto aporta una perspectiva distinta, lo que enriquece la narración y refuerza la idea de que la fortuna es inestable y, en muchos casos, arbitraria. Uno de los temas que se vuelve más evidente es el de la apariencia social. Los personajes se esfuerzan por proyectar una imagen que no siempre corresponde a su realidad. La vestimenta, el lenguaje y las relaciones que establecen son herramientas utilizadas para construir una identidad que les permita acceder a mejores oportunidades. En este sentido, el fistol puede interpretarse también como un símbolo de esa apariencia, un objeto que, al ser visible, sugiere estatus, aunque su valor real sea relativo. Esta ambigüedad refleja la lógica de una sociedad donde lo superficial tiene un peso considerable en la percepción de los individuos. Hacia el final de este bloque, la narración deja entrever que las consecuencias de estas dinámicas no tardarán en manifestarse con mayor claridad. Las decisiones tomadas por los personajes, motivadas por la ambición o la necesidad, comienzan a generar efectos que afectan no solo a quienes las toman, sino también a quienes los rodean. Así, el relato avanza consolidando su estructura episódica, en la que cada historia aporta un elemento al conjunto general. La ciudad sigue siendo el escenario principal, un espacio donde convergen aspiraciones, engaños y oportunidades, y donde el fistol continúa su recorrido, cargando consigo no solo valor material, sino también el peso de las decisiones humanas. En el desarrollo de El Fistol del Diablo, la narración continúa ampliando su red de personajes y situaciones, consolidando el carácter episódico que define la obra. Manuel Paino profundiza en las historias individuales, mostrando con mayor detalle cómo las decisiones motivadas por la ambición,
la necesidad o la apariencia comienzan a generar consecuencias visibles. En este punto, el lector puede apreciar con mayor claridad la forma en que las distintas capas sociales interactúan. Los personajes de clases medias y bajas buscan constantemente oportunidades para mejorar su posición, mientras que aquellos pertenecientes a sectores más acomodados intentan conservar su estatus, incluso si para ello deben recurrir a prácticas poco transparentes. Este juego de tensiones revela una sociedad en la que la movilidad social es posible, aunque rara vez se logra mediante medios completamente honestos. El Fistol, que ha venido circulando entre diversos personajes, adquiere una presencia más significativa. Su paso de una mano a otra ya no parece casual, sino que se integra de manera más evidente en los acontecimientos que marcan cambios en la fortuna de quienes lo poseen. Aún así, Paino evita presentarlo como un objeto abiertamente sobrenatural. Su función sigue siendo ambigua, lo que permite interpretarlo tanto como símbolo de la suerte como reflejo de las circunstancias sociales. Uno de los episodios que destacan en esta parte es el de ciertos personajes que, confiando en su ingenio, se involucran en negocios arriesgados. Estas iniciativas, impulsadas por el deseo de ascenso rápido, ponen en evidencia la fragilidad de los proyectos basados más en la apariencia que en fundamentos sólidos. El fracaso de algunos de estos intentos no solo afecta a quienes los emprenden, sino que repercute en su entorno inmediato, generando una cadena de consecuencias. Al mismo tiempo, se desarrollan situaciones que muestran la importancia de las relaciones personales en la construcción del destino individual. Recomendaciones, favores y conexiones juegan un papel decisivo, a menudo más relevante que el mérito propio. Este aspecto refuerza la crítica implícita a un sistema donde las oportunidades no están distribuidas de manera equitativa. El narrador continúa desempeñando un papel activo, guiando la interpretación de los hechos mediante comentarios irónicos y observaciones agudas. En varios momentos, señala la contradicción entre las aspiraciones de los personajes y los medios que utilizan para alcanzarlas. Este contraste genera un efecto que combina humor y reflexión, característico del estilo de la obra. También se observa un mayor énfasis en las consecuencias morales de las acciones. Aunque la novela no adopta un tono moralizante en sentido estricto, sí permite que los acontecimientos hablen por sí mismos. Las decisiones motivadas por la ambición desmedida o el engaño tienden a derivar en situaciones problemáticas, lo que sugiere una crítica a estos comportamientos sin necesidad de explicitarla. El Fistol, en este contexto, funciona como un elemento que conecta estas experiencias. Su presencia en momentos clave refuerza la idea de que la fortuna puede cambiar de manera inesperada, aunque no necesariamente de forma justa. Cada nuevo poseedor del objeto parece enfrentarse a circunstancias que ponen a prueba su carácter y sus valores. Otro aspecto relevante en esta parte es la descripción de la vida cotidiana en la ciudad. Paino detalla costumbres, hábitos y formas de interacción que contribuyen a construir un retrato vívido de la época. Estas escenas, lejos de ser meros adornos, cumplen una función narrativa al situar a los personajes en un contexto reconocible y coherente. Hacia el final de este segmento, las distintas historias comienzan a mostrar puntos de convergencia más claros. Personajes que antes parecían ajenos entre sí empiezan a compartir escenarios o a verse afectados por las mismas circunstancias. Este entrelazamiento progresivo da cohesión a la obra y prepara el terreno para desarrollos posteriores. En conjunto, este tramo refuerza la idea central de la novela: la vida social está determinada por una combinación de factores que incluyen la ambición, la apariencia y las oportunidades, muchas veces distribuidas de manera desigual. El Fistol, lejos de ser un simple objeto, se consolida como símbolo de esta dinámica, recordando constantemente la inestabilidad de la fortuna y la complejidad de las decisiones humanas. En esta fase del Fistol del Diablo, la estructura episódica comienza a mostrar una mayor cohesión, y las historias previamente desarrolladas empiezan a entrelazarse con mayor claridad. Manuel Paino intensifica su crítica social al exhibir las consecuencias acumuladas de las acciones de sus personajes, especialmente aquellas motivadas por la ambición, el engaño y la necesidad de aparentar.
La ciudad sigue funcionando como un escenario dinámico donde se cruzan destinos distintos. En este punto, varios personajes que anteriormente habían sido presentados en contextos separados comienzan a coincidir en espacios comunes, oficinas públicas, casas de comercio, reuniones sociales y ámbitos domésticos donde las tensiones personales se vuelven más evidentes. Este cruce de trayectorias permite observar cómo las decisiones individuales repercuten en un entramado más amplio. El Fistol, que ha recorrido diversas manos a lo largo de la narración, se encuentra ahora en una posición que lo vincula directamente con conflictos más visibles. Su posesión ya no es un detalle secundario, sino un elemento que, aunque discreto, acompaña situaciones donde la fortuna de los personajes experimenta giros significativos. Paino mantiene su ambigüedad, el objeto no actúa de manera explícitamente sobrenatural, aunque su presencia sigue asociándose a cambios inesperados. Uno de los aspectos más destacados en esta parte es la intensificación de los conflictos derivados de negocios fallidos y alianzas mal calculadas. Personajes que habían logrado cierto ascenso comienzan a enfrentar dificultades económicas, producto de decisiones precipitadas o de la confianza depositada en socios poco confiables. Estas situaciones revelan la fragilidad de las bases sobre las que se construyen muchas de las aspiraciones sociales. Al mismo tiempo, se desarrollan episodios en los que las apariencias empiezan a desmoronarse. Individuos que habían logrado proyectar una imagen respetable se ven expuestos, ya sea por rumores, deudas o comportamientos contradictorios. Este proceso de revelación contribuye a reforzar el tono crítico de la obra, mostrando cómo la reputación puede ser tan inestable como la fortuna. El narrador interviene con mayor énfasis, subrayando la ironía de ciertas situaciones. En algunos casos, personajes que buscaban ascender mediante el engaño terminan siendo víctimas de engaños similares. Esta simetría en los acontecimientos no se presenta como un castigo moral explícito, sino como una consecuencia lógica de un entorno donde la falta de transparencia es común. El Fistol, en este contexto, actúa como un recordatorio constante de esa lógica. Su tránsito entre personajes sugiere que la fortuna no pertenece a nadie de manera permanente, y que los beneficios obtenidos pueden perderse con la misma facilidad con la que fueron adquiridos. Este carácter transitorio refuerza la idea de que el éxito social, en la obra, es más una cuestión de circunstancias que de méritos estables. Otro elemento relevante es la manera en que se representan las relaciones personales. Las amistades y los vínculos familiares se ven afectados por intereses económicos y aspiraciones individuales. En algunos casos, la lealtad se mantiene, aunque puesta a prueba, en otros, se rompe con facilidad ante la posibilidad de obtener ventajas materiales. Paino también dedica espacio a describir con detalle los mecanismos de ciertas instituciones, en particular aquellas relacionadas con la administración pública y el comercio. Estas descripciones, lejos de ser meramente informativas, evidencian prácticas burocráticas ineficientes o corruptas, lo que contribuye a la crítica general del sistema social. Hacia el final de este segmento, la acumulación de conflictos genera un ambiente de tensión creciente. Las decisiones tomadas por los personajes a lo largo de la narración comienzan a mostrar sus efectos de manera más clara, y las consecuencias ya no pueden ser ignoradas ni postergadas. El Fistol, presente en medio de estos acontecimientos, continúa funcionando como un hilo conductor que conecta las distintas historias. Su significado se vuelve más complejo, no solo representa la fortuna o la apariencia, sino también la inestabilidad inherente a un sistema social basado en el interés y la simulación. Así, este tramo prepara el terreno para la resolución de varias de las líneas narrativas, sin perder el tono característico de la obra. La combinación de observación social, ironía y realismo se mantiene, ofreciendo al lector una visión crítica, aunque profundamente humana, de los personajes y su entorno. En la parte final de El Fistol del Diablo, la narración alcanza un punto de convergencia donde las distintas historias, desarrolladas a lo largo de la obra, encuentran una resolución acorde con el tono crítico y costumbrista que caracteriza a Manuel Paino. No se trata de un desenlace único y cerrado, sino de una serie de conclusiones parciales que reflejan la complejidad de la vida social retratada.
Los personajes que habían aspirado a ascender mediante estrategias arriesgadas o poco éticas enfrentan ahora las consecuencias de sus decisiones. Algunos ven desmoronarse sus negocios, otros pierden la reputación que habían construido con esfuerzo aparente, y no faltan quienes deben retirarse a una vida más modesta tras haber experimentado un ascenso efímero. Estas caídas no son presentadas con dramatismo excesivo, sino con una ironía que subraya la fragilidad de los logros basados en la apariencia. Al mismo tiempo, hay personajes que, sin haber alcanzado grandes riquezas, logran cierta estabilidad gracias a una conducta más prudente. Este contraste no se plantea como una moraleja explícita, sino como una observación sobre las distintas formas de enfrentar las circunstancias. Paino evita simplificar la realidad en términos de castigo y recompensa, prefiriendo mostrar una gama de resultados posibles. El Fistol, que ha acompañado el desarrollo de múltiples episodios, llega a su función final como símbolo. A lo largo de la obra, su tránsito entre distintos personajes ha evidenciado la naturaleza cambiante de la fortuna. En este último tramo, su importancia radica menos en su posesión concreta y más en lo que ha representado, la ilusión de control sobre el destino y la atracción por el éxito rápido. Su recorrido concluye de manera coherente con esta interpretación. El objeto deja de ocupar un lugar central en los acontecimientos, diluyéndose en la dinámica general de la historia, como si su función hubiera sido únicamente la de conectar y revelar las experiencias de los personajes. Este tratamiento refuerza la idea de que no se trata de un elemento sobrenatural en sentido estricto, sino de un recurso narrativo cargado de significado social. El narrador, fiel a su estilo, aprovecha este momento para enfatizar la lectura crítica de los hechos. Sus intervenciones invitan al lector a reflexionar sobre las conductas observadas, señalando con ironía las contradicciones de una sociedad donde la apariencia suele prevalecer sobre la autenticidad. Lejos de imponer una interpretación única, ofrece claves que permiten comprender el sentido global de la obra. En cuanto a la representación de la ciudad, esta mantiene su papel como escenario fundamental. La Ciudad de México aparece nuevamente como un espacio donde convergen aspiraciones diversas, donde la movilidad social es posible aunque incierta, y donde las relaciones humanas están profundamente marcadas por intereses económicos y sociales. La vida cotidiana continúa su curso, ajena en apariencia a las historias individuales, lo que refuerza la sensación de realismo. Las relaciones entre los personajes también encuentran una especie de equilibrio final. Algunas alianzas se disuelven, otras se transforman, y unas pocas logran mantenerse a pesar de las dificultades. Este resultado variado refleja la complejidad de los vínculos humanos en un contexto donde las motivaciones no siempre son transparentes. Un aspecto notable del cierre es la ausencia de un desenlace espectacular. Paino opta por una conclusión que se integra de manera natural en el flujo de la narración, evitando giros abruptos o resoluciones forzadas. Esta elección es coherente con el enfoque costumbrista, que privilegia la observación detallada sobre la construcción de clímax dramáticos. En última instancia, la obra deja al lector con una visión amplia de la sociedad mexicana del siglo XIX. A través de sus personajes y situaciones, se revela un mundo donde la ambición, la necesidad y la apariencia interactúan de manera constante, generando tanto oportunidades como conflictos. El Fistol, como símbolo, resume esta dinámica. Su presencia a lo largo de la narración ha permitido mostrar cómo los objetos, las circunstancias y las decisiones humanas se entrelazan para dar forma a la experiencia social. Al desaparecer de la escena central, deja tras de sí una lección implícita sobre la inestabilidad de la fortuna y la importancia de comprender las motivaciones que guían las acciones. Así concluye una historia que, más que relatar un solo destino, ofrece un retrato colectivo. En ese retrato, cada personaje aporta una perspectiva distinta, y juntos configuran una imagen compleja, irónica y profundamente humana de su tiempo. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.